Buenos días, hermano, o buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el 18 de agosto. Vamos a orar. Hay peticiones casi normal. Las escuelas ya están empezando. Hay que estar orando por las escuelas, especialmente Carroll Christian con nueva administración y con muchos profesores nuevos también. Entonces hay que estar orando por ellos. También por la hermana Sandra, está de viaje. Ojalá que está pasando un buen tiempo con la familia. Hay que estar orando por ella, por Susana, sus hermanos, Jaime y Mónica, Luis, Hilda, hermana Carmen. Y hay muchos más que están en la lista. Hay que estar orando, hermanos. Oremos. Entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Ahora pido que tú bendice a las escuelas, da sabiduría a la administradora de aquí de la Carroll Christian y de las otras escuelas, los directores y los profesores, especialmente los nuevos, que ellos pueden sentir tu compasión y tu presencia y tu poder. Gracias, Padre, pedimos por ellos. También oro por la hermana Sandra, Ben y Abby, que están de viaje con la familia de New Jersey. Cuídenles en su viaje y danos un buen estudio esta noche. Ayúdanos a comprender la verdad de tu palabra. Gracias, Padre, por estar presente con nosotros en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hay que estar orando por las peticiones, por la iglesia, por las escuelas y también los alumnos que están yendo a la universidad. En 2 semanas, Jonathan va a la escuela bíblica en New Jersey, entonces a ver cómo va. Siempre es una aventura ver cómo Dios va a trabajar. Muy bien, hermanos, estamos en capítulo 12 de Éxodo. Capítulo 12, estamos mirando la última plaga. Dios está dando las instrucciones cómo hacer la Pascua o las preparaciones para la última plaga y cómo prepararlo, cómo comer, cómo hacer todos los detalles. Ya está saliendo aquí en capítulo 12. Y eso hemos leído la otra semana, pero ahora vamos a estar mirando algunos puntos más. La otra semana miramos cada familia debía tomar un cordero. Cada familia necesitaba su cordero. Y eso va a marcar tomando este cordero, la Pascua, va a ir notando un cambio en el calendario de los hebreos. Todo está cambiado a punto de este sacrificio. Igual en el punto que tomamos nosotros el Cordero de Dios como Salvador personal, se cambió todo en nuestra vida. Y eso tenemos que entender. Ahora, las instrucciones. En versículo 7, versículo 7 hasta el versículo 11 de Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 7. Y de ahí, después de agarrar su cordero, después de matar al cordero, ahí las instrucciones siguen. Y tomarán de la sangre y pondrá en las 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que ha de comer. Aquella noche comerán la carne asada, el fuego y panes sin levadura, y con hierbas amargas le comerán. Y entonces ahí están las instrucciones, hermanos. Empezando las instrucciones, hay que agarrar su cordero, hay que matar al cordero, hay que agarrar su sangre, tomar su sangre y poner sangre en el poste. Hay que comer la carne, pero hay que cocinar la carne, no hay que comerlo crudo. No hay que dejar carne, hay que acabarlo con todo. Y entonces de ahí hay que listarse. Entonces más o menos ahí las instrucciones de versículos 7 hasta 11. Pero primero vamos a mirar punto por punto, como siempre. Tomarán de la sangre y la pondrá en las 2 postes de la casa,
por encima y por los dos lados hay que poner la entrada de la casa. Antes de que el cordero de la Pascua pudieran comer, tenía que poner la sangre. Su sangre debía ser aplicada en la entrada de la casa por encima y a ambos lados aplicada la sangre. La única parte de este sacrificio que se daba a Dios era la sangre. Dios no tenía que llevar para sacrificio a Dios, no tenía que poner es por la sangre, porque es el pago de pecado, es muerte. Entonces ahí la sangre nomás requería Dios. El resto era comido por cada familia o desechado o quemado completamente. Eso se habla de eso más adelante. Entonces tuvieron que hacerlo. Eso es una orden, realmente es algo similar en la Santa Cena o en la comunión que tomamos. Primero tiene que ser el sacrificio. La sangre tiene que ser derramada. En vano hacerlo sin el sacrificio. Tiene que empezar con el sacrificio, creyendo en este sacrificio, confiando en la sangre de Cristo. De ahí hay que recordar. Ahí es parte de todo la Pascua. Todo eso es sobre recordando el gran hecho que Cristo hizo por nosotros, que Dios hizo por los judíos hebreos en Egipto. Entonces, hermanos, mientras la sangre era aplicada en el dintel, y los dos postes de la puerta, esta sangre, ¿cómo será? Esta sangre va a ir derramando y va a ir formando una figura de la cruz. Va a ir mirando como la cruz. Ahí va a ayudar a todos, no solamente la sangre, pero indicando una imagen de la cruz que viene. Está apuntando por adelante. Que Cristo va a morir en la cruz y va a derramar su sangre en la misma forma que por encima y por ambos lados va a derramar su sangre. Entonces eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Eso es un cuadro, un tipo, podemos decir, de la crucifixión de Jesucristo. La sangre en el poste de la puerta mostraba que el sacrificio del Cordero de la Pascua debía ser recordado durante la vida diaria. Y eso es algo interesante al pensar en eso, poniendo en la puerta de la casa. Entonces, cada vez a entrar a la casa, cada vez a salir de la casa, es hacer recordar de la sangre. Y hermanos, igual con Jesucristo debemos vivir en la misma forma, recordando diariamente. En cualquier momento debemos estar recordando del sacrificio de Jesucristo. Y luego, y de ahí sigue adelante diciendo, y lo comerás. Hay que comer, tiene que comer la carne que está ahí. Pero luego el cordero se debía comer, pero solamente se había sido asado, no crudo, pero asado con hierbas amargas. Y eso tenemos que pensar, hermanos, de la ilustración, al cuadro que se ve en el sacrificio, en la preparación de la comida. Mira, primero la sangre en las postes, en la puerta de la casa. 2, hay que asar, hay que preparar, hay que cocinar la carne del cordero que murió. Y eso realmente, hermanos, es, ¿qué quiere decir el fuego, el asado al fuego? Realmente está siguiendo unos ejemplos anteriores. El ejemplo de Abel, cuando él hizo su ofrenda en Génesis 4:4, y siguiendo el ejemplo de Noé, que hizo su ofrenda después de salir de la arca en Génesis 8:20, siguiendo el ejemplo que Abraham iba a hacer ofreciendo su hijo en Génesis 22. Todo
está indicando, siguiendo este ejemplo, que Dios requiere que sea asado, cocinado. Eso indicando que el fuego sabe purificar la carne, preparar. Por eso dice, no hay que comerlo crudo, tiene que ser purificado, perfecto, preparado como debía ser. Y también en Levíticos 1:9 habla que una ofrenda especial, eso es este asado quemado, el sacrificio quemado, es una ofrenda especial, y de ahí un aroma, un olor agradable subió a Dios, al Señor. Entonces así tenemos que entender de esta importancia del fuego, de la preparación de la comida, de la indicación de que es puro y perfecto y bueno, y también el olor aroma que está subiendo, que es agradable a Dios. Y también tenemos que recordar que el precio del pecado es muerte, el sufrimiento, y ahora estamos libres de este castigo. ¿De qué precio estamos librados? Del fuego eterno, por el sacrificio del Cordero. De ahí la segunda parte con hierbas amargas, con realmente podemos decir ensalada, lechuga y otros. Hay una preparación, pero amarga, no dulce. Y entonces es más que una ensalada realmente, hermanos, pero ahí es bien amargo. Y eso para hacerles recordar del tiempo de amargo, de ser esclavos en Egipto. El otro cuadro del sufrimiento, el cuadro de Jesucristo en la cruz, que le ofreció algo amargo, vinagre, y eso no era que no era agradable. Y eso tenemos que recordar. Y otra vez el cuadro apuntando a Jesucristo, amargo, eso incluso con cebollas, sal, otras cosas, y todo está incluido, eso para hacerles recordar de su esclavitud, de que ha sido librado del sufrimiento en Egipto, y también un símbolo de la muerte de Jesucristo, como él sufrió en la cruz. Y otra parte de esta preparación era con panes sin levadura, como dice, ¿no? Al versículo bueno, al versículo 9 y versículo 8 y 9 habla de esto, panes sin levadura, con hierbas, 8. Tenemos que ahora sin levadura es algo común en el Nuevo Testamento. Se escucha mucho en 1 Corintios 5:8 habla de levadura. Es como pan, es como el pecado, perdón, es un símbolo de un pan sin levadura es un símbolo de una vida sin pecado, sin pecado, otra vez puro. Mostrando la purificación, la perfección del sacrificio. El cordero era sin mancha, sin pecado, perfecto sin pecado, el cordero de Dios. Pero este cordero ofrecido está indicando así sin bandera que era perfecto, era completo. El cordero de la Pascua no era matado solamente para ser observado, no solamente para, mira lo que matamos, ya está bien todo. No, era para comer, para recibir. Y también es algo, hay que terminar todo, no solamente un partecito, hay que cumplirlo a todo. Y también eso da más que solamente pero su vida, ellos comieron bien para empezar su viaje. Y nuestro Señor Jesucristo no fue matado solamente para que nosotros podamos ver, escuchar y hablar, sino que tengamos vida y libertad.
Eso viene con el sacrificio de Jesucristo y eso tenemos que recordar. No es solamente un gran evento, eso ha transformado nuestras vidas y nos dio vida espiritual. Y de ahí ninguna cosa dejarás de Él hasta la mañana. Y ahora, eso es lo interesante de eso, que no iba a dejarlo en versículo 10, habla de eso. Hay que acabarlo todo. Si sobra, hay que quemarlo. Y eso indicando, ¿y por qué tanto? Bueno, por olor, no querer dejarlo. Hay tal vez razones, pero algo para mirar por adelante, es con Jesucristo. Hay que tomarlo completamente, no solamente la parte que uno quiere. Como muchas veces cuando los niños comen, ellos agarran lo que ellos quieren comer, no todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay que tomar todo de Jesucristo, no solamente lo que nos agrada, para que nos cambie completamente. Y de ahí, en el versículo 11, habla de otra cosa, es listarse para el viaje, confiar en las promesas de Dios. Para listarse, tenía que confiar en las promesas de Dios, y eso es lo que tenemos que recordar. Y ahí hay que vestirse, hay que poner sus zapatos, hay que hacer todo para el viaje, como el versículo 11 habla de este punto. Y eso es lo que tenemos que entender. El Cordero debía ser, el Cordero de la Pascua debía ser comido en fe, confiando en la libertad que viene, en las promesas que vienen. Hay que listarse ya. Hay que tener la confianza en su promesa. Hay que recordar del sacrificio de Jesucristo sabiendo. Aquí, hermanos, y hasta tiene que mostrar su fe en las promesas de Dios, que ya viene la libertad. Hay que listarse, hay que vestirse para la salida, porque ya viene. Y tal vez hay algunos que no les prepararon para salir. La fe era esencial para la celebración de la Pascua. Por la fe celebró Moisés la Pascua y ahí derramó la sangre. Por fe fue salvado. Podemos leer en Hebreos 11, versículo 28, habla de eso. Y debemos también confiar en las promesas de Dios. No solamente decir, está bien, creemos, pero confiar en las promesas. Eso debe movernos para prepararnos. Y como en Mateo 24 habla de las 10 vírgenes, que 5 eran necios y 5 eran sabios, y 5 estaban preparados para el regreso del Maestro y otros 5 no estaban preparados. Ahora la pregunta, hermanos, ¿estamos preparados por la salida de este mundo? ¿Estamos preparados para entrar en la presencia del Señor o no? Y hay muchos que no están preparados. Tal vez hay partecitos preparados, pero ¿estamos preparados completamente por el regreso del Señor o no? Y de ahí algunos quieren preguntar, ¿por cuál regreso? ¿El rapto de la iglesia o después de 1000 años? ¿Cuál? No importa, aplica a ambos. Pero su regreso está prometido. San Juan 14 habla de eso y también en 1 Corintios habla de eso y Tesalonicenses también. Hay muchos y no vamos a tomar el tiempo a mirarlo, pero es la verdad y tenemos que creerlo, tenemos que vivir con confianza, debemos vivir listos para seguir. Y de ahí, ¿cómo alistarnos? Cómo vestirnos y cómo poner nuestros zapatos. Uno, poner su fe en Jesucristo como Salvador. Es obligatorio, es el primer paso. Y de ahí, confiar en su regreso, confiar en sus promesas, confiar en lo que Él quiere de nosotros. Que vivimos con esta confianza que ya viene pronto al Señor. Vivimos según la verdad, la palabra de Dios. Y también debemos estar haciendo lo que Él quiere de nosotros ahora y mañana, hasta que Él llegue. Debemos estar listos a hacerlo. También, hermanos, en Mateo 25, quiero leer un versículo de ahí. Mateo 20,
Perdón. Mateo 25, versículo 10, tal vez. Esa es la historia de las vírgenes, el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mira, hermanos, no queremos hacer los que iban a hacer la compra, porque de ahí vino el esposo. No debemos estar haciendo compras, paseando. Cuando Él regrese, debemos estar preparados. Que tomamos el tiempo a prepararnos nuestra fe en Jesucristo como Salvador, obedeciendo su palabra, confiando en sus promesas, viviendo con esta confianza. Ahora, ahí en regresando de Éxodo 12, versículo 11, el versículo 11 termina en la Pascua de Jehová. Ahora, la Pascua era de Jehová en el sentido que Él la probó todo. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y Él lo probó en un rescate para librar a Israel de la plaga de los primogénitos. Él la probó liberación de la esclavitud. Él probó una institución de la Pascua para hacerles recordar de la liberación y el rescate. Y también Él aprobó esta Pascua para una drama poderosa, mostrando el sacrificio perfecto que Él hizo y que iba a hacer por medio de Jesucristo. Así es como dice el versículo, es la Pascua de Jehová. Y por inspirado por el Espíritu Santo, Pablo le dijo perfectamente claro en 1 Corintios 5, 7, limpios pues los que de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como sois, para que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue sacrificada por nosotros, y eso es lo que tenemos que entender. Y también tenemos que recordar que Juan el Bautista nos dio un panorama que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Juan escribió en capítulo 19, 14, era la preparación de la Pascua. Entonces Cristo fue crucificado durante la Pascua también. Ahora vemos a Cristo en la Pascua, no solamente por el horario, según el calendario, pero Jesús vivió y se reunió a la familia humana antes de que fuera sacrificado por ellos. Ahí se ve en la Pascua. Él estaba con la familia. San Juan 1:14 habla de eso. El sacrificio de Cristo debía ser apropiado por cada casa, por cada persona, no solamente por cada nación o cada iglesia o comunidad. Cristo, el Cordero de la Pascua, fue perfecto, sin mancha, sin pecado, para hacer el sacrificio perfecto de la Pascua. Fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada. Fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada, la que impidió el pecado. Por su sangre se terminó, se limpió de todo pecado. Y de ahí, hermanos, en su muerte, Cristo fue tocado por el fuego de juicio y la ira de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. En su muerte, Cristo recibió la copa amarga del juicio de Dios. Eso tenemos que entender también. La obra de Jesús debía ser recibida en su totalidad,
no en un parte, no hay que reservar un parte a un lado. También la obra pascual de Jesús por su pueblo es el amanecer y el preludio de la libertad. Ya viene la libertad por medio de Jesucristo y tenemos que confiar en Él por eso. De ahí entramos en el versículo 12 hablando de la protección de la sangre, hablando otra vez por qué está en la marca, en los postes y la dintel de la casa. Bueno, vamos a orar. Y de ahí terminamos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Guíanos ahora en todo. Ayúdanos a vivir según tu palabra. Ayúdanos a recordar de la Pascua. No solamente que Israel fue librado, pero nosotros también hemos sido librados. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Guíanos ahora, danos sabiduría en todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que puede llegar sábado. Vamos a tener la cena internacional aquí en la iglesia, en la sala ahí arriba. Vengan nomás sábado. El 21, también la comunión es el 29, y también septiembre el 5, Ben y Marie Lee Wilson de Merún va a estar con nosotros. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Dios les bendiga y nos vemos el lunes. Bueno, si puede llegar hoy, está bien, pero nos vemos lunes por domingo, si Dios quiere. Hasta luego.